Bueno, ya tenemos una comunicación telefónica en línea. Está la presidenta de la Acción Católica Argentina, Claudia Carvajal, de Insaurraga, porque en todo el bagaje de noticias que tenemos en la jornada de hoy, desde lo periodístico, una jornada nuevamente muy intensa, se realizó la marcha convocada por la CGT y otras centrales obreras, organizaciones sociales y distintos. También la izquierda participó de esta marcha de hoy en contra de la reforma laboral, este proyecto que se está tratando en el ámbito de la Cámara de Senadores, que en el plenario de comisiones de hoy, quien preside el plenario, la senadora Patricia Bullrich, comunicó que finalmente no se va a tratar el proyecto de reforma laboral este viernes 26, sino que pasa a tratarse el año que viene. Convocó para el 10 de febrero, pero lógicamente ya adelantó que va a haber una convocatoria a sesiones extraordinarias. Lógicamente que las sesiones extraordinarias debe convocar el Ejecutivo Nacional. En síntesis, no se va a tratar en el recinto este proyecto enviado por el presidente Javier Milei. Y bueno, la sesión de ayer de la Cámara de Diputados tratando el presupuesto general de la Nación, que finalmente fue aprobado, pero no de manera completa según el proyecto enviado por el presidente, el título 11, donde estaba el famoso artículo 75, el cual derogaba las leyes de financiamiento universitario y la declaración de emergencia en discapacidad. La oposición logró juntar los votos necesarios para rechazar ese título. Estos temas tienen relación con lo que vamos a tratar ahora, una muy buena noticia que llegó desde el Vaticano, porque el Papa León XIV proclamará, lo vamos a decir bien, proclamará beato al empresario argentino Enrique Sciò. Y digo, tiene que ver con estos temas, ya nos va a decir por qué tiene que ver con estos temas, ¿no? Hablando de reforma laboral, la Acción Católica Argentina fue una de las instituciones que promovió justamente que Enrique Sciò sea proclamado beato. Y la tenemos en comunicación telefónica, como ya lo dije, a Claudia Carvajal de Insaurraga, presidenta de la Acción Católica Argentina. Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí con el corazón agradecido. Un día complejo, pero a la vez también un día de acción de gracias. Muchísimo por consultarla. Lo primero que le voy a preguntar es ¿qué es la Acción Católica Argentina? Bueno, la Acción Católica Argentina es una institución eclesial integrada por laicos y laicas de todas las edades. Nuestros grupos comienzan en la primera infancia y hay grupos hasta la tercera edad. Propone un itinerario de vida para crecer en la fe y, como nos decía Francisco, para vivir en el paradigma de la misión, ¿no? La misión que cada uno asume en su propia vida personal como bautizado laico y en aquellas acciones que hacemos comunitariamente. La Acción Católica presente en 50 diócesis de todo el país y debe tener más de 3.000 grupos de diferentes edades. Algunos en sus comunidades atienden comedores, son voluntarios de Cáritas, trabajan con organizaciones de la propia comunidad, otros dan ayuda escolar, cada uno responde con un servicio misionero a partir de la propia necesidad que esta comunidad plantea. Esta es una síntesis sí apretada. Sí, entiendo, y le agradezco. ¿Y quiénes la integran? Bueno, lo integramos todos laicos bautizados, que nos sumamos a los grupos. La característica de la Acción Católica es que nosotros estamos insertos en la vida parroquial. Entonces allí donde hay una parroquia de Acción Católica se puede armar un grupo de jóvenes, de niños, de adultos.
y de las distintas realidades que adultos tienen, que son matrimonios, tercera edad, y somos todos laicos, hombres, mujeres, jóvenes, niños, que bueno, que decidimos vivir nuestra fe al servicio de Jesús en la comunidad parroquial y en la iglesia diocesana. Ahora vamos al procedimiento. ¿Cómo fue para que el Papa León XIV desde el Vaticano promulgue el decreto para la beatificación de Enrique Llo? Uno, el procedimiento, la intervención que tuvo Acción Católica Argentina y por qué, y luego preguntarle quién es Enrique Llo, para los que nunca escucharon hablar de él. Bueno, a un breve cambio de recorrido para entender el porqué de la Acción Católica. Enrique Llo fue parte de uno de nuestros grupos y llegó a ser dirigente nacional de la institución allí por los años 50, 55. Él se integra muy joven a la vida de la Acción Católica, apenas deja la Armada. Comienza en un grupo en Buenos Aires y bueno, a partir del servicio de este joven multifacético que ha sido Enrique Llo, llega a ser también parte de la conducción nacional de la Acción Católica. Fue tesorero de la Junta Central en aquel momento, lo que hoy es el Consejo Nacional, y cuando ya estaba enfermo y inclusive, digamos, él muere siendo presidente de los hombres de la Acción Católica. En ese interín también funda la Asociación de Dirigentes de Empresa con un grupo de compañeros de aquel equipo de hombres de Acción Católica, que eran todos empresarios. Bueno, él animado por el padre Moledo, que era el asesor de nuestra institución en ese momento, funda ACDE. Así que Enrique es parte de la vida y de la historia de la Acción Católica. Un hombre ejemplar que murió con fama de santidad. Fama de santidad que se construye a partir de quienes compartieron la vida con él, ¿no? Su familia, sus amigos, sus comunidades, quienes los conocieron, pero en el caso de Enrique, fundamentalmente sus obreros. Él era director de Rigoló, todos tenemos en casa algún vaso o algún plato de Rigoló. Él llegó a ser director de esa empresa en el momento de auge de la fabricación del vidrio en la Argentina, y bueno, vivió profundamente la doctrina social de la Iglesia, entendiendo que la empresa no solo tiene que producir ganancias, sino tiene que producir el desarrollo integral de las personas. Y la verdad que es muy emocionante escuchar, todavía hay personas, porque es prácticamente contemporáneo, personas que han trabajado en la empresa, y bueno, y contar que Enrique conocía la vida de cada uno de los obreros de la empresa, que los ayudaba, que los promovía, que conocía el nombre de sus hijos. Y es muy famosa esa anécdota, que cuando él ya estaba muy grave, a punto de morir, se necesitaba una transfusión de sangre, y fueron los obreros quienes se acercaron a donde él estaba internado en una larga fila de donantes a darle sangre a su patrón. Y bueno, él en el lecho ya de su enfermedad y su tramo final decía aquella frase tan conmovedora de ahora sí corre por mis venas sangre obrera, ¿no? Porque él en un momento de su vida, bueno, quiere trabajar en Rigoló, pero no como directivo, sino empezar así, muy desde abajo, y bueno, y asesorado también por su rol, por su posición, por sus capacidades, entiende que el mejor servicio que puede hacer es la conducción, ¿no? El liderazgo en la empresa. Y por eso hoy esto él lo desarrolla también desde su vocación cristiana, de su profunda espiritualidad cristiana, forjada en gran parte en los grupos de Acción Católica, donde ha dado mensajes y conferencias memorables. Él desarrolla su
su vida al servicio empresarial, y por eso hoy celebramos la beatificación del primer empresario argentino, ¿no? Él no nació en Argentina, ¿no? No, él nace en París y a los 2 años su familia se traslada nuevamente a Buenos Aires. Su familia sí era argentina, se traslada nuevamente a Buenos Aires y bueno, ya desarrolla toda su vida aquí, ¿no? Aquí en Buenos Aires, con una infancia dura, particular, porque su mamá fallece muy joven. Él tenía un hermano, y a la edad de 4 años pierde a su mamá. Su papá también un hombre muy vinculado al mundo de la empresa, con muchos viajes, entonces bueno, se cría al cuidado de las personas que estaban a cargo, de alguna tía cercana, hasta que luego a los 14 años estudia en el Colegio La Salle de Buenos Aires, donde, bueno, también su biografía y quienes lo conocieron dicen que fue un alumno sobresaliente. Después ingresa a la Marina durante un breve tiempo y, bueno, en uno de estos viajes que él hace a Estados Unidos se empieza a acercar más a la doctrina social de la Iglesia, al mundo obrero, que en aquel momento eran muy fuertes, los círculos de obrero católicos, que eran también parte de la Acción Católica. Y bueno, cuando regresa, porque se consolida en el 43 él se casa con Cecilia Bunge, otra familia tradicional de Buenos Aires, y en 1945, 46 aproximadamente, no recuerdo bien ahora las fechas, se da de baja a la Marina y, bueno, comienza a trabajar en Rigoló y desarrolla su vida también como laico en la Iglesia muy fuertemente, en la Acción Católica y en otras organizaciones que en ese momento, bueno, también eran parte de la Acción Católica y empezaban a desarrollarse y a crecer. Usted mencionó una sigla, ACDE. ¿Qué es ACDE? ACDE es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, que, bueno, como decía al principio, cuando Enrique estaba en los Hombres de la Acción Católica, en pleno preconcilio, y esta necesidad y esta motivación de que los laicos tuvieran cada vez más presencia, injerencia en el mundo desde la doctrina social de la Iglesia y desde la fuerza transformadora del Evangelio, comienzan a surgir algunas asociaciones y algunos movimientos para dedicarse específicamente a algunas realidades. ACDE inició y es hoy esa asociación que nuclea a los empresarios de inspiración cristiana. Y su fundador fue Enrique Yo. Y conjuntamente con esta institución, con la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa y la Acción Católica Argentina, es que fueron ustedes quienes presentaron, quienes solicitaron que se lo declarara beato. Así es, hace unos años atrás, unos cuantos años atrás, bueno, comenzó el proceso. Un sacerdote muy allegado a él, bueno, siempre recordaba esto, digamos, que sus contemporáneos, él mismo, habían compartido la vida con un santo, y motivó que en el inicio del proceso, que durante un tiempo los procesos en general son procesos largos, tienen muchos pasos para comprobar, bueno, la vida, la coherencia de vida de esa persona, estuvo un poquitito así como adormecido, hasta que finalmente en 1996 aproximadamente comenzó a tomar fuerza, y ACDE como actora y Acción Católica como coactora, bueno, promovieron en Roma promovieron la causa, que primero se solicita la autorización a Roma para ser abierta, y una vez que es abierta, en la diócesis donde actuó Enrique Yo,
la persona que tiene fama de santidad, en este caso la Arquidiócesis de Buenos Aires, se inicia todo este proceso de reconstrucción histórica, de tomas de testimonios, de recopilar la vida del santo, y va dando pequeños pasos, ¿no?, que son la comprobación de ese camino. Primero siervo de Dios, luego venerable, y el paso siguiente es este que celebramos hoy, que es su pronta canonización, beatificación. Hoy el Santo Padre en Roma ha cerrado el proceso que se corrobora cuando por la intercesión del beato se pide un milagro, se le pide al Señor un milagro, y a través de su intercesión se comprueba que alguna persona tuvo esta gracia de Dios, en este caso un niñito que recibe una fuerte patada al caerse de un caballo. Se comprueba que su curación, en este caso, es milagrosa, y reconociendo la intercesión del santo, el Papa y una comisión previa, dice sí, aquí evidentemente hay una persona que ha vivido con coherencia y ha logrado esta gracia a partir de su intercesión. El paso de la beatificación es el que conduce a la canonización, Claudia. El paso de la beatificación cierra una etapa del proceso, ¿sí?, que es cuando se declara beato, y abre otra parte del proceso que puede llevar a la canonización, a que se lo declare santo. Ahora nuevamente, después que celebremos toda esta alegría que estamos viviendo en estos días, la causa prosigue con otros pasos, hasta que nuevamente por la intercesión del beato se consiga otra gracia, y allí se lo declara santo. No hay tiempos previstos para esto. Estamos hablando de procesos humanos, pero también de procesos de fe. Entonces no es que ahora es beato y dentro de 3 años es santo. Ojalá lo fuera, pero se inicia nuevamente todo un proceso de discernimiento, de oración, de acompañamiento, de testimonios, hasta ese paso que sí es como el paso que corona todo el proceso, que es declarar santo a un hermano o hermana nuestra. Fallece muy joven. Fallece a los 41 años, sí, muy joven. Y nosotros siempre cuando lo recordamos y hablamos de él, nos sorprende lo florífera de su vida familiar, porque es papá de, si no me quiero equivocar, pero de muchísimos. 9, según leí. Hijo de 9 hijos. Sí, según leí, tuvo 9 hijos. Exactamente. Ellos viven. Son parte de este proceso, así que celebraremos la canonización con ellos. Tiene un hijo sacerdote cuya vida pastoral se desarrolla en África. Después sus hijas, sus nietas, sus bisnietos están vivos, son personas que caminan con nosotros y por quien tenemos un gran afecto. Ha participado de la Acción Católica, ha sido el fundador de ACDE, ha viajado a distintos países a ofrecer conferencias, charlas, dirigía una empresa. Los obreros de su empresa y muchachos de la Acción Católica de aquella época, nos cuentan que visitaba a los grupos cuando se reunían, a darle una mano, a ayudarlos en las necesidades que podían tener. Fue parte activa junto también a varios miembros de la institución en la fundación de la UCA en aquel tiempo. La Universidad Católica. De la Universidad Católica Argentina, participó de la Comisión de Ayuda Cristiana
posguerra que el episcopado encomendó a la Acción Católica. Formo parte del secretariado social de la Acción Católica, fue artífice, hacedor y empujador de muchas leyes que en aquel momento estaban vinculadas al ámbito laboral. La verdad que en 41 años tuvo una vida de servicio prodigioso y reconforta mucho como sus hijos lo recuerdan, ¿no? Al papá que cada noche, a pesar de esa multiplicidad de su vida, llegaba alegre, silbando, a compartir la vida familiar, ¿no? Fue el impulsor de la ley de salario familiar. Así es, nada así más es. y nada Junto a menos. otros fue el impulsor del salario familiar. Y él cuenta con mucha alegría en una carta que le escribe, si mal no recuerdo, a uno de sus tíos, la emoción y la alegría después de arduos trabajos de consenso, de diálogos, de lucha también de alguna manera, haber llegado a la sanción, a la sanción de aquella ley. Por eso cuando vos decías al principio la actualidad, nexo, ¿no? Sí. Con la realidad de hoy de nuestra patria, que justo en el Congreso se trata la ley laboral, la marcha y las manifestaciones. Hay mucho que abrevar en el ejemplo de Enrique, absolutamente, en cómo no es contradictoria la empresa y los obreros, sino que hay, como él decía, hay una familia donde todos tenemos que estar preocupados por el desarrollo de unos y otros, ¿no? Así que también es un signo providencial para nuestro país que se haya conocido este decreto en el día de hoy. Absolutamente. Por eso elegí empezar el programa con usted y dando a conocer esta noticia que nosotros, por lo menos, creo que llegó hoy al país, por lo menos periodísticamente nos enteramos hoy a la mañana. Y en coincidencia con una jornada muy agitada, con esta marcha de trabajadores en contra de esta reforma laboral que propone el gobierno nacional, con el tratamiento del proyecto en la Cámara de Senadores, y como que si el Papa León XIV hubiera estado sabiendo de la actualidad argentina y justo promulgara el decreto para la beatificación de Enrique Yo, y informando y leyendo sobre la vida de este empresario, hay un dato que me llamó la atención. En un momento dice que él había decidido dejar la actividad empresarial y dedicarse e irse a trabajar como un obrero más, y que hubo un llamado de atención de un sacerdote de Chicago quien le hizo recapacitar, porque justamente era necesaria un referente como él en la actividad empresarial, que diera el ejemplo que él daba precisamente. Y ese dato me llamó también la atención. Así es. Él, cuando decide dejar la armada, como decíamos al principio, tiene en su discernimiento, siente que que tiene que ir a trabajar como obrero, y es este sacerdote que él también conoce de una forma providencial, estando en Chicago, siendo parte de la Armada aún, y que le dice esto que vos relatás, no, tu misión es otra, por su posición social, por sus posibilidades, era precisamente, hacer esta síntesis, ¿no? Se puede trabajar por la justicia y por el bien común, cada uno desde el lugar de empresario, de obrero, en la empresa. Y él lo llevó adelante con mucha sabiduría, con mucha humildad, también dio el ejemplo y lo practicó, ¿no? Exactamente. Y en el trayecto de su servicio como directivo de Rigoló, en un momento, con los cambios propios de la industria y demás, en un momento le proponen a él un proceso de reorganización de la empresa que implicaba despedir muchísimos obreros, ¿no?
temas que, bueno, que nosotros por ahí leemos a diario en los diarios, ¿no? Y él viaja a Estados Unidos a decir que él no está dispuesto a eso y que, bueno, se puede hacer una reestructuración de otra manera. Y, bueno, y su convicción convence a los dueños de la empresa de que, bueno, que sigan en marcha sin despedir obreros, ¿no? Digo, cuando la creatividad, la pasión, la inteligencia, el diálogo, la sabiduría se ponen al servicio de las causas buenas, se encuentra la salida. Y por otro lado, bueno, para los creyentes la ayuda de Dios en esos procesos es imprescindible, y Enrique no solo la supo usar, sino que la supo pedir, ¿no? Porque era un hombre de profunda oración. Y él concedía, entonces, él concedía, perdón por la interrupción, Claudia, él concebía el salario no simplemente como un número, sino que debía garantizar al trabajador una vida digna. Exactamente. Digamos, él reivindicaba, ¿no? Bueno, esto de la justicia social, el derecho del salario digno por el que trabajó, del trabajo, digamos, de que el trabajador era parte esencial en la empresa, ¿no? Ninguna empresa se desarrolla sin trabajadores. Y esa concepción no solo la declamó, la hizo obra. Tenemos mucho que aprender de Enrique, muchísimo que aprender de Enrique. Por más Enrique yo en nuestro país, sobre todo en la actualidad que estamos viviendo, ¿no? Nunca tan oportuno esta beatificación, nunca tan oportuna esta beatificación a un empresario argentino. Realmente nos está dando un mensaje muy, pero muy profundo, y espero que esta información que hoy recibimos desde el Vaticano tenga realmente amplia difusión y que permanezca en los días difundiéndose, porque nos está dando un mensaje muy, pero muy profundo en la actualidad que estamos viviendo en nuestro país. Así es. Confiamos hoy durante todo el día en el recuerdo, bueno, en la acción de gracias al Santo Padre por este regalo. Hemos recordado esto y le hemos pedido a él su intercesión también, ¿no? Para que derrame la gracia en el corazón de la Argentina y bueno, y puede haber muchos Enrique Yo, muchas Rigoló, así entre comillas, ¿no? Empresas donde se pueda vivir el desarrollo, digamos, donde se pueda trabajar y vivir por el desarrollo integral de cada hermano y hermana, ¿no? Claudia Carvajal, muchísimas gracias por esta comunicación y estaremos atentos a todo este proceso y esperemos que llegue esa canonización, ¿no? Que lo tengamos a Enrique Yo como santo. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por ayudarnos, bueno, a difundir este testimonio de vida que nos hace tanto bien, ¿no? En este momento. Y sí, como decimos nosotros, ahora que será beato cuando se comunique la fecha, aún no la sabemos, hasta la canonización no paramos. Muchísimas gracias. Que tenga usted buenas noches. Gracias a ustedes. Bendiciones, y feliz Navidad. Muchísimas gracias, igualmente. Claudia Carvajal de Insaurraga, presidenta de la Acción Católica Argentina, junto a la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, que fue creada por Enrique Yo, fueron quienes promovieron hace muchos años atrás que Enrique Yo, este empresario, sea beatificado, y ojalá, como bien lo explicó Claudia, la beatificación pone fin a un proceso y abre otro proceso que es el de la canonización, que lógicamente también llevará su tiempo. Pero ¿qué ejemplo nos está dando este empresario que no solamente que consideraba y predicaba, sino que lo practicó y lo cumplió, que el salario del trabajador tenía que garantizar una vida digna? Y fue uno de los que impulsó y trabajó para llegar a la ley del salario familiar, que
oportuno que fue León XIV, como si estuviera al tanto de nuestra realidad y de lo que se está debatiendo en este momento en el país, como es este proyecto de reforma laboral que se pretendía sacar en tiempo récord y sin escuchar a todos los actores, de que es necesaria una reforma laboral, de que es necesaria una modernización de la legislación laboral. Creo que estamos de acuerdo, pero no a los empujones y sin escuchar a todos los actores del sector, que en 2 días y a los cachetazos fueron recibidos en el plenario de comisiones, donde se está tratando este proyecto que fue presentado e integra el temario de sesiones extraordinarias presentado por el Ejecutivo Nacional, es decir, por el presidente Javier Milei. Y el Papa León XIV, en ese decreto promulgando la beatificación de Enrique Llo, señaló: un hombre providencial para nuestros tiempos, un hombre providencial para nuestros tiempos. Y esto que comentó Claudia Carvajal, cuando la empresa a la que pertenecía Enrique Llo propuso un proceso de reestructuración, él los convenció para que esa reestructuración no se hiciera a sacrificio de puestos laborales, y convenció a todos los directivos. La reestructuración se hizo, pero sin sacrificar un solo puesto laboral. Es decir, siempre hay una salida, siempre se puede llegar a un acuerdo a través del diálogo, que era también lo que este hombre proponía. Y falleció a los 41 años, en el año 1962. No estamos hablando de este empresario allá de 1800, no, falleció en el año 1962 con tan solo 41 años. Este ejemplo nosotros como medios de comunicación tenemos que divulgarlo en la realidad actual que estamos viviendo en nuestra Argentina y también a nivel mundial, ¿no? Con las nuevas tendencias que se pretenden imponer. Está también en nosotros como medios de comunicación acercar, transmitir, hacer llegar a quienes nos escuchan que es posible una relación empresario-trabajador sin vulnerar derechos y que los salarios realmente garanticen una vida digna.